grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Al oído les queremos comentar que esta tarde a las 6 de la tarde tendremos la tarde en la hora de la verdad con un invitado especialísimo al final, con el señor general Carlos Alberto Ospina, comandante que fue del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares, y un gran estudioso y maestro de algo de lo que se habla muy poco, de la ciencia militar. Y a la luz de la ciencia militar, de esos postulados, lo que se llamó la guerra o la confrontación armada con los grupos narcotraficantes y con las FARC en particular, ¿se ganó o se perdió? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que le queremos hacer, doctor Fernando. ¿Llegamos a abdicar? ¿Entregamos la lucha porque creíamos que no íbamos a ganar la guerra contra las FARC? Que estábamos perdidos. Sí, así como lo plantea Juan Manuel Santos, es que esta guerra se perdió. 50 años fueron inútiles y la situación era desesperada. ¿Eso fue verdad? Eso es lo que recuerdan los colombianos de todo el transcurso del gobierno del presidente Uribe, o al contrario, teníamos un Estado más productivo, un Estado vencedor, un Estado capaz de destruir el gran enemigo, que uno lo primero que tiene que saber en una supuesta guerra es con quién pelea o no. Fundamental. Es lo mínimo. ¿Con quién es la pelea? Con el narcotráfico. Ah, no, es que son unos guerrilleros que discuten el tema de la sociedad colombiana y el de la igualdad y el del bienestar. ¡Mentiras! ¡Mentiras! El problema armado de Colombia, el problema de la violencia se llama cocaína, de unos ricachones que se quieren hacer cada vez más ricos. A propósito, ¿vieron la situación de los 10 hombres más ricos de América Latina y de cómo se enriquecieron más dentro de todo este proceso de pandemia? Los 10 más ricos, solamente un colombiano. ¿Ya tiene su nombre en la punta de la lengua? Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el 7º lugar, un colombiano. Luis Carlos Sarmiento yo porque tenía, Sergio me saca la duda, yo porque tenía en la cabeza el nombre de otro que fue el que ideó un banco. Porque el otro, David Vélez, colombiano en Brasil, paisa, nació en Medellín, es muy joven, nació en 1981. En Brasil, entró a la lista de Forbes entre los 600 más ricos del mundo. Bueno, y logró pues entre los 10 más ricos de América Latina no figura sino uno. ¿Qué quisiera yo? Que los 10 fueran de Colombia y que el doctor Luis Carlos Sarmiento no fuera el 7º sino el primero. ¿Por qué? Porque eso es riqueza. El doctor Sarmiento Angulo no desayuna 2 veces al día, ni se pone 4 vestidos al día, ni los necesita, ni eso cuenta para nada. ¿Qué es lo que hace el doctor Sarmiento Angulo? Producir riqueza, impulsar la economía del país. Generar empleo. Generar empleo, eso es lo que hace, y eso es lo que hacen los grandes capitales. Los grandes capitales hacen eso. ¿Que debe haber más gente que tenga grandes capitales? De acuerdo. Creemos las condiciones para que eso suceda y en lugar de tener un Sarmiento Angulo tengamos muchos. Pues es que es eso, los grandes capitales no lo hacen solo, necesitan un país en donde se den las condiciones de seguridad, de infraestructura, obviamente tributarias, de contratación laboral, bueno, todas las condiciones de las que sinceramente Colombia parece carecer. Usted trabaja y le cobran, paga impuestos, usted no trabaja y lo subsidian. Muy bien, ¿Saben? Y entonces es exitoso y paga más impuestos, pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Y por eso tenemos un sistema bancario, el del Grupo Aval, que es modelo en América. Y el Grupo Aval nos empobrece o nos enriquece. Pues nos enriquece a todos los beneficiarios no, esa palabra la detesto, los que reciben créditos del Grupo Aval. ¿Por qué los reciben? Porque el Grupo Aval tiene una gran estructura, porque tiene una gran dirección, porque es dinámico y hace posible los negocios de los demás. Ojalá tuviéramos no uno, sino 10 grupos avales, ¿o no? Les dejo un dato curioso. ¿Saben cuántos billonarios hay en China? Cuando hablamos de billonarios es personas que tienen más de $1.000 millones. Billonarios en China, 698. Muy cerca
de la cifra de Estados Unidos, que tiene 724 billonarios. Y entonces lo que quisieran en China y en Estados Unidos sería tener más billonarios. Pero qué maravilla. Qué maravilla. 600. Y entonces el señor Bezos es billonarios. ¿Y qué ha significado el señor Bezos para los Estados Unidos y para el mundo entero? ¿Y qué ha significado el advenimiento del Internet y de todos los sistemas tecnológicos modernos que han permitido el enriquecimiento fabuloso de algunas empresas? El cambio del mundo. El cambio del mundo. Si no fuera... Pero eso no lo entienden los populistas, doctor Fernando. No, porque los populistas, para ellos es más fácil salir a decir, es que hay que quitarle el dinero a los bancos para dárselo a los más pobres. Ay, Dios. Bueno, claro. Ay, y Dios. Entonces los más pobres, ¿qué hacen con ese dinero? No, pero que si le quitan el dinero al banco y se lo dan a los más pobres, pues en alguna parte le estarán retornando el dinero que ellos mismos ya ahorraron. Y en otra parte le estarán quitando el dinero a unos colombianos muy trabajadores, ahorradores, que han puesto sus intereses, porque no los pueden poner debajo del colchón de la cama, en un banco. Porque, pues, a fin de cuentas, no van a impactar al dueño del banco, que seguramente podrá cerrarlo y abrir otro en otra parte o en otro país. La plata que está en el banco no es del dueño del banco, es de los ahorradores, de los que hacemos uso de la banca. Por lo menos en 9/10 partes. Es decir, 1/10 parte es de los dueños del capital y 9/10 partes es dinero de la gente que recibe un beneficio extraordinario, porque hay unas personas que son capaces, que son útiles para recibir todo ese dinero y para convertirlo en créditos que sean productivos. Y entonces ese crédito se le otorga al agricultor, al ganadero, al industrial, al pequeño fabricante, al mediano fabricante, al que está necesitando el dinero para producir más. Y de nuevo, entre más millonarios y billonarios haya en el mundo, mejor, porque más se mueve la economía. Es que... mire, Jeff Bezos, el de Amazon, ¿sabe cuántos empleos genera Amazon directos? 1.298.000. Pero qué cosa tan detestable, ¿no? Qué horror que ese señor detestable, tenga tanto el señor dinero. Bezos, no, terrible. ¿Y a quién se le ocurrió montar en el mundo el negocio que tiene el señor Bezos tan rico? ¿Y a quién se le ocurrió y quién lo hace con más eficiencia? Que los dueños de las grandes empresas en los Estados Unidos. Ojo, sí. Bezos empezó con un computador en un garaje, ¿no? Vendiendo libros. Increíble. Que es la historia, que suele ser la historia. No, esto no es hecho a pulso, pues, esto no es. De los grandes capitales, en qué empezó Luis Carlos Sarmiento, es un gran heredero. Le regalaron la plata. No. Bueno, ¿no? Fue no falta que utiliza zapatos Ferragamo y detesta a los ricos y a las élites del mundo. Me suena, y que vive en Europa. Que vive en Europa, sí, en Italia, que viaja en Europa, sí. No, los ricos son detestables. Entonces, como son detestables, hay que acabar con los ricos. Y entonces hacer un mundo de ¿qué? De pobres. Pero por favor, seamos objetivos, seamos realistas. De la lista de ricos, lo único que molesta es que no haya sino un colombiano. Y me molesta que apenas sea el 7º más rico de América Latina. Quisiera que fuera el primero y que los otros 9 también fueran colombianos. Y entonces tendríamos un país distinto. Y tendríamos más empleos, y tendríamos más negocios, y tendríamos más dinámica. ¿Les suena duro a alguno de ustedes? Claro. Que hay algunos que abusan. Claro. Para eso están las leyes de control antimonopólico, para eso están las leyes que promueven la libre competencia. En fin, el mundo ha creado instituciones para evitar que haya unos que se enriquezcan indebidamente a cuenta de otros. De lo que se trata es de que se enriquezcan dándole a otros más oportunidades, más desarrollo, mejores condiciones de vida. En fin, una discusión, pues, óigame, Demar, me parece buenísimo que reconstruyan a Mocoa, me parece buenísimo, pero yo le pregunto, ¿de dónde salen los 300.000 millones de pesos con los que se va a reconstruir ahora sí a Mocoa, que se iba a reconstruir en un año? ¿De acuerdo? Pues sí, sí, hace 4 años la están reconstruyendo. ¿4? ¿Cuándo fue 5, lo de Mocoa? 2017. ¿Cuándo fue? 2017. Bueno, no, sí, hace 4 años.
pero se iba a reconstruir en un año y llevamos 4, y entonces ahora sí se van a invertir 300.000 millones de pesos que no sé de dónde van a salir. No sabemos de dónde van a salir. La vicepresidente Marta Lucía Ramírez dio a conocer que se logró la consecución de 296.000 millones de pesos por parte del gobierno para empezar unas obras de mitigación en la parte alta de la cuenca de Mocoa y también, ojo pues, y también para completar el megacolegio que están construyendo desde hace 4 años, no hay derecho, un megacolegio desde hace 4 años, y ahí va, que no está en nada, y la plaza de mercado, que hoy en día es una cosa improvisada por cuenta de eso. Y contemos, el acueducto también hay que reconstruirlo, hay que terminarlo, porque tampoco lo tienen. Pero no entendemos en esta situación tan difícil, que yo estoy seguro que la gente en el Putumayo y en Mocoa ya resolvió sus problemas, porque pues al país poco le importa qué pasa en Mocoa, como poco le importa qué pasa en el Caquetá o qué pasa en el Huila, bueno, como tantas veces y tantas cosas. Bueno. Seguro ya tienen su forma de haber salido adelante sin esos 296 millones de pesos, pero bueno, apareció la plata que se tiene que destinar a Mocoa. ¿Por qué? Porque no la han cumplido en 4 años. Bueno. Ni Santos le cumplió y este gobierno se ha demorado para cumplir. Escasez de cemento no hay en Putumayo, ¿no? Nunca haberlo en grandes cantidades. De cemento, que lo entendió. Por eso, de cemento y de gasolina, mejor dicho, el consumo es enorme, es gigantesco. Oiga, ¿alguno de ustedes está muy preocupado porque el Congreso sesione tan poquitas veces? Es que realmente aquí se plantean unas discusiones las más extrañas del mundo. A mí no me preocupa cuánto sesiona el Congreso, sino qué produzca el Congreso y qué hagan los congresistas, y cuál sea el efecto final de su tarea y de su trabajo. Y que tienen que estar largos periodos en sus regiones. Es que hacer política es una cosa dura, complicada. Hacer buena política sobre todo, pues hacerla mala también demanda tiempo. Pero esa es la preocupación. Pues hay una preocupación alrededor de eso, ¿quién lo creyera? La preocupación, creo yo, nace de las críticas que hace la extrema izquierda, que son de los que suele decir hay que sesionar de manera presencial, y son los que más faltan a las sesiones. Cosas de esas. La Comisión Primera de Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto que busca reducir las vacaciones de los senadores y los representantes a la Cámara, y ese proyecto inicialmente, que es de Gabriel Santos del Centro Democrático, buscaba que hubiera una reducción de 2 meses en ese periodo de sesiones, de vacancia del Congreso, pero se logró aprobar no 2, sino 1 mes en ese primer debate. ¿Y eso producirá mejores leyes? El Congreso pues no dicta buenas leyes y no hace buenos controles políticos. ¿Es por falta de tiempo? ¿O es por otras circunstancias completamente distintas? Totalmente distinto, distinto. Entonces pero en eso andan en la Cámara, mientras llega el Leviatán, el monstruo de las 1000 cabezas, disfrazado de reforma tributaria para ver cómo la van a capotear. No les va a resultar fácil. Vea usted, Cambio Radical ha dicho en algunos de sus congresistas, a pesar de la posición de Germán Vargas Lleras, a pesar de eso, han dicho, esperemos a que aparezca el articulado. Esperemos a ver qué dice el articulado. Centro Democrático, en una gran porción de congresistas, ha dicho, esperemos a que aparezca el articulado. Hay otros mucho más avesados, mucho más adelantados, que ya, conociendo las líneas generales que ha trazado el ministro de Hacienda, ha dicho, no le jalo la reforma tributaria. No puede ser. ¿Más impuestos? No le vamos a más impuestos. ¿Y qué tal más gasto? Como estoy tan pobre, voy a gastar más. Yo eso no lo entiendo. Es que es un gasto en cosas muy importantes, lo que usted quiera, pero si usted no tiene con qué, pues no puede gastar más. Y nos vamos a gastar 10 o 12 billones de pesos adicionales, que estos iban a estar bien empleados. Que la gente no lee, este no es problema de Colombia, es problema del mundo entero. El gasto asistencial nunca ha sido eficaz y nunca se ha aplicado bien. Les recomiendo el librito, otra vez, Milton Friedman, Free to Choose, Libertad de elegir o Libertad para elegir. Léanlo, a ver cómo se invierte y qué efectos produce el gasto público destinado al asistencialismo. Léanlo.
Léanlo, y eso es con cifras en la mano, eso es con documentos en la mano. No estoy hablando de un aparecido, estoy hablando de un premio Nobel de Economía. Entonces, pues sí, ¿cuál es la eficacia? ¿Cuál es la eficacia del gasto asistencial en Colombia? Que me digan. Y si me dicen, señores, es que el gasto asistencial ha tenido un resultado prodigioso. Tantos pobres han dejado de ser pobres gracias a que se repartió la plata en esto y en aquello, y a jóvenes en acción, y a una cosa y a otra, y en devolución del IVA. Demuéstrenlo. Pero sí, tema muy objetivo y muy sencillo. Más gasto público, más corrupción, más ineficacia, más apetito por el poder. Eso es lo que se produce con la mayor cantidad de gasto público. Pues ahí tienen un grave problema, doctor Fernando, porque pues las cargas están muy al lado de decirle no a la reforma, a pesar de la enorme posibilidad que existe de unos buenos regalos para un sector importante de la población colombiana. Estoy hablando de esos casi 12 billones de pesos que se plantean en regalos que tienen que ver con educación gratuita, con devolución del IVA, con familias, con estímulos a los jóvenes, con ayuda para que haya empleo a los más, a los más jóvenes precisamente. Ese tipo de regalos y la devolución del IVA, ese tipo de regalos, doctor Fernando, son los que nos cuestan 12 billones de pesos y el gobierno se la ha jugado a fondo y se la va a jugar a fondo. De hecho, el Centro Democrático también en un comunicado de prensa dejó ver su interés por apoyar estas medidas sociales que plantea el gobierno nacional, pero también se preguntan desde el mismo Centro Democrático cómo para cuándo la reducción del Estado. Y se habla de pedir que el presidente tenga poderes especiales, cosa que usted tuvo que lidiar en su momento como ministro del Interior y de Justicia, para que el Congreso le dé el poder al presidente de la República y pueda empezar a hacer un recorte del Estado. La famosa reforma a la administración pública. Reforma, doctor Fernando, que en 3 años no vimos. Y que sí vimos en la época del presidente Uribe. Y que hay una persona por la que tengo una estimación inmensa, se llama Claudia Jiménez. Hay que ver la reforma que esa señora ayudó a ejecutar y a trasladar. Claro que otros sacamos la ley, que otros trabajamos en esto o en aquello, pero ella es la gran ejecutora de ese tema. Y se redujeron los gastos públicos y se redujeron los empleos y el Estado fue más eficiente. Y había unos parlamentarios muy preocupados porque les estaban quitando una fuente de sus recursos burocráticos. Y se hizo, y la hizo el presidente Uribe con una gran eficacia. Y este señor va a completar 3 años y se le ha olvidado hacer una reforma administrativa, sino que al contrario, estos son las asesorías, las consultorías, las secretarías de no sé qué diablos. Bueno, un gasto público desbordado. Pero plata no nos haría falta, doctor Fernando, si atacaran la corrupción como corresponde en Colombia. Esto es increíble. No hay derecho que ahora conozcamos que se perdieron 173 mil millones de pesos que debió haber pagado Samuel Moreno en una multa que le impuso la Contraloría General de la República a este sujeto y que resulta que le han impuesto una multa de este fallo, de esta categoría de 173 mil millones de pesos, que es lo que vale perfectamente el funcionamiento de entidades como la JEP, por ejemplo. La JEP vale un poquito más, pero es cercano a ese monto. Y resulta que no se le va a poder cobrar esos 173 mil millones de pesos a Samuel Moreno porque resulta que la Contraloría, que tenía un plazo para emitir una decisión en contra del alcalde hasta el 5 de julio del 2016, emitió ese fallo o esa decisión en contra de él el 19 de diciembre pasado. Así, como ustedes lo escuchan. Y le pregunto, por pura curiosidad, ¿alguien sabe si Samuel Moreno tiene 173 mil millones de pesos para pagar esa multa? No. Pues porque damos por sentado, es que ya no los va a pagar. Bueno, muy bien. Yo le pregunto, ¿los tendrá? ¿Esa plata existe en alguna parte? Bueno. Yo le puedo preguntar a usted, ¿quién sería el contralor para la época? ¿Quién sería el contralor para la época? No sé, no lo sé, no lo voy a decir porque voy a buscarlo. Estoy hablando de 2016, cuando se le había impuesto la multa. Bueno, y estamos celebrando un aniversario muy interesante. 27 años del programa Las Voces del Secuestro. Lo que eso significó para tantos miles de personas que habían perdido todo, hasta la esperanza.
y que gracias a las voces del secuestro lo recuperaron todos. Gente, familias enteras que pudieron oír a sus desdichados secuestrados. Personas que volvieron a la vida simplemente porque se podían comunicar, porque se hacía respetar uno de los derechos fundamentales que tiene cualquier persona que ha perdido la libertad, que es comunicarse con el mundo externo. Eso lo hizo uno de los más grandes colombianos, Ervin Hoyos, quien nos ha dejado recientemente. Y en un minuto estaremos con su hijo Yusef, quien nos hablará de la conmemoración que se hará del programa Las Voces del Secuestro, 27 años de su existencia. ¿Les parece bien que pasemos a esa tarea tan hermosa? Excelente, doctor Fernando. Claro que sí. Vamos pues, en un minuto estaremos con Yusef Ali Hoyos, hijo del gran Ervin Hoyos que nos acaba de dejar. Y hablábamos con ustedes al oído.